Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una historia que tiene a todos los fans con el corazón en un puño y a los tabloides echando humo. Vamos a hablar de algo que todos estábamos esperando, pero que ahora, con la confirmación, ha explotado de una manera, explosiva. Así es, amigos, vamos a desgranar la reacción de Demet ante la noticia de que Khan será papá y cómo esta bomba informativa ha hecho que los tabloides estallen. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, este es su sitio. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. No querrán quedarse fuera de esta conversación. La noticia, como un relámpago en un cielo despejado, ha caído sobre nosotros: Khan va a ser papá. Y aunque los rumores llevaban tiempo circulando, la confirmación oficial ha sido la chispa que ha prendido la pradera mediática. Pero lo que realmente nos interesa a todos, lo que todos están esperando saber, es cómo ha reaccionado Demet. Porque seamos sinceros, la relación entre ellos ha sido un torbellino de emociones, de altos y bajos, de idas y venidas que han mantenido a sus seguidores pegados a la pantalla, analizando cada gesto, cada palabra. Y ahora, con esta nueva etapa que se abre en la vida de Khan, la expectativa sobre la respuesta de Demet era máxima. ¿Será sorpresa? ¿Será alegría? ¿Será indiferencia? Las teorías eran infinitas y los medios de comunicación, con su olfato infalible para el drama, no han tardado en ponerse a la caza de cualquier indicio. Desde que saltó la noticia, los titulares han sido una auténtica locura. Demet en shock, Khan se convierte en papá, ¿qué piensa Demet? La inesperada reacción de Demet ante la paternidad de Khan. Pareciera que el mundo entero se ha detenido para observar esta reacción, para decodificar cada palabra, cada silencio de Demet. Y es que al final del día, por mucho que sean figuras públicas, siguen siendo personas con sentimientos, con historias complejas. Y la historia de amor, o desamor, o lo que sea que haya sido entre Khan y Demet, ha capturado la imaginación de muchísimos. Las fuentes cercanas, esos informantes anónimos que tan a menudo alimentan las páginas de las revistas del corazón, han sido las primeras en arrojar algo de luz. Se dice, se comenta, se rumorea. Y lo que se dice es que Demet ha recibido la noticia con una mezcla de emociones. Por un lado, parece que hay un atisbo de madurez, de comprensión ante las nuevas etapas de la vida. Después de todo, la vida sigue y las personas crecen, cambian, y toman caminos diferentes. Y si Khan ha encontrado esa felicidad, esa nueva responsabilidad, pues bien por él. Pero no nos engañemos, detrás de esa aparente calma, seguramente hay un torbellino de sentimientos. Hay algo de nostalgia. Un recuerdo de lo que fue. Es imposible saberlo con certeza, pero es humano especular. Los medios, como decía, no han parado. Han buscado declaraciones, han analizado las publicaciones en redes sociales de Demet, escudriñando cada detalle en busca de una pista. Un like ambiguo, una foto antigua, un tuit aparentemente inocente, todo ha sido pasado por el tamiz de la especulación. Y el resultado es un mar de titulares contradictorios, cada uno intentando vender su propia versión de la historia. Algunos tabloides insisten en que Demet está radiante de felicidad por Khan, que siempre ha deseado lo mejor para él, incluso si sus caminos se han separado. Otros, más sensacionalistas, apuntan a una posible incomodidad, a un sentimiento de que la noticia llega en un momento particular. Y luego están los que, con su habitual maestría para crear drama, sugieren que esta paternidad podría reavivar viejas llamas, o crear nuevas tensiones. La verdad es que a menudo, la realidad es mucho más simple y compleja al mismo tiempo que lo que estos titulares sugieren. Lo cierto es que la vida de Khan da un giro monumental. Ser padre es una experiencia transformadora, un antes y un después en la vida de cualquier persona. Y para alguien que ha vivido su vida bajo los focos, la presión y el escrutinio público, esta nueva faceta añade una capa más de complejidad. ¿Cómo manejará la paternidad siendo una figura pública? ¿Cuánto de su vida privada será expuesta? Estas son preguntas que sin duda rondan en la cabeza de Khan, y que nosotros, como seguidores, también nos hacemos. Pero volviendo a Demet, ¿cómo se posiciona ella en todo esto? Los reportes más fiables, aquellos que provienen de fuentes que suelen acertar, sugieren que Demet ha reaccionado con una madurez sorprendente. Se habla de que ha sido informada de la noticia de manera personal, y que su respuesta, aunque privada, ha sido cordial y comprensiva.
Esto contrasta con las versiones más exageradas que circulan por ahí. No hay dramas públicos, no hay declaraciones incendiarias, al menos por ahora. Y eso en el circo mediático a veces es más intrigante que cualquier escándalo. La clave aquí es la discreción, o al menos, un intento de ella por parte de Demet. En un mundo donde cada movimiento es analizado, mantener la calma y la dignidad es un arte. Y si ella está logrando mantener una postura serena ante esta noticia, habla muy bien de su fortaleza personal. No olvidemos que ellos tuvieron una relación intensa, y como en toda relación intensa, hay sentimientos, recuerdos, y una historia compartida. Es natural que una noticia de esta magnitud tenga algún tipo de eco en ella. Los tabloides, por su parte, están haciendo su agosto. Cada pequeña pista es magnificada, cada posible interpretación es explotada. Si Demet publica una foto sonriendo, es porque está feliz por Khan. Si publica una foto pensativa, es porque está nostálgica. Si no publica nada, es porque está enfadada o dolida. Es un juego de adivinanzas donde la audiencia, alimentada por la especulación, se convierte en parte del drama. Y la verdad es que mientras haya interés, los tabloides seguirán escribiendo, seguirán inventando, seguirán creando sus propias narrativas. Pero más allá de los titulares y la especulación, lo importante es la vida de Khan y la llegada de un nuevo ser. Y en este sentido, la reacción de Demet, si ha sido de comprensión y respeto, es el reflejo de la madurez que muchas veces se espera de las figuras públicas cuando enfrentan situaciones personales trascendentales. A veces el mayor espectáculo no está en el drama, sino en la serenidad y en la capacidad de seguir adelante. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Para Khan, sin duda, una nueva aventura llena de responsabilidades y alegrías. Para Demet, la oportunidad de seguir construyendo su propia vida, su propia carrera, con la experiencia que cada relación, cada etapa, le aporta. Y para nosotros los seguidores, la constatación de que la vida de estas estrellas es tan compleja y humana como la nuestra, llena de sorpresas, de cambios y de la necesidad de adaptarse. En resumen, la noticia de que Khan será papá ha provocado una auténtica tempestad mediática, con los tabloides lanzándose sobre cada detalle en busca de la reacción de Demet. Según los reportes más fiables, Demet ha reaccionado con una notable madurez y comprensión, a pesar de la historia compartida entre ellos. Aunque los medios sensacionalistas intentan crear su propia narrativa de drama, la realidad parece apuntar a una actitud serena por parte de Demet. La paternidad de Khan marca un nuevo capítulo en su vida, y la forma en que Demet maneja esta situación, con discreción y dignidad, habla de su fortaleza personal. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta noticia y sus posibles repercusiones. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Cómo creen que ha reaccionado Demet realmente? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también siguen de cerca a estas celebridades, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.